Un saludo a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de alimento diario de esta serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 3, día lunes. Lecturas bíblicas de hoy estarán en Mateo capítulo 4, verso 13, versículos 23 al 25. Disfrutamos juntos leyendo este versículo con oración. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Señor Jesús, es necesario, amén, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, Señor Jesús, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite, Señor Jesús, y resucite al tercer día. ¡Aleluya! Este versículo que oramos recién lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 22. Hoy presentamos un viaje necesario, ir a Jerusalén. El título del mensaje de esta semana es Camino a Jerusalén. A pesar de saber lo que le esperaba en Jerusalén, el Señor Jesús estaba decidido a ir por causa de la edificación de su iglesia. No obstante, antes y durante las etapas del proceso por los cuales pasó, aprovechó las circunstancias para enseñar preciosas lecciones a aquellos que lo seguían, con el propósito de la edificación. Con esas lecciones comprendemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que ese amor es expresado cuando nos compadecemos de las almas afligidas que nos rodean y las llevamos al mesón, la iglesia, así como lo hizo el buen samaritano en Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. Esto requiere negociar los talentos que el Señor nos concedió, utilizando las herramientas que Él puso a nuestra disposición para cuidar de las personas. Al entrar en Jerusalén, Jesús fue aclamado por las multitudes, recibido con las honras de un rey. Allí fue examinado por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, por los herodianos, por los fariseos y también por los saduceos. A lo largo de los próximos días veremos que fue necesario que él fuera examinado, pues nuestro Rey también es nuestro Cordero Pascual, y como tal no podía tener fallas en su vivir. Por último, nuestro Señor Jesucristo enmudeció a todos los religiosos, pues tenía que ser examinado de todas las formas posibles, siendo aprobado como el Cordero sin defecto, digno de ser inmolado en favor nuestro, Señor Jesús. Entonces, leamos este versículo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. En los versículos anteriores vimos que Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo y en esa ocasión el Padre reveló su misterio. ¿Cuál es? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículos 16 y 17 del capítulo 16 de Mateo. El Hijo a su vez reveló su misterio, que es la Iglesia. En ese contexto, Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que Él necesita de su iglesia edificada para enfrentar al enemigo. En realidad todo ya estaba planeado por el Padre. Sin embargo, para proseguir con su plan, Jesús tenía que pasar por algunas etapas. Ir a Jerusalén era una de ellas. Hasta ese entonces, el Señor Jesús vivía en la región de Galilea. Él era conocido como el Nazareno por vivir en Nazaret, ciudad localizada en aquella región. Después se mudó a Capernaum, donde estableció su residencia. Mateo capítulo 4, verso 13. Y allí se dirigía mucha gente por causa de su presencia. Él recorrió toda la región de Galilea, fue hasta Decápolis, y entonces había llegado el momento de ir a Jerusalén. La fiesta de la Pascua se acercaba. Conforme al mandamiento de Dios, en el Antiguo Testamento, los judíos celebraban 3 fiestas anuales. La primera era la Pascua, luego el Pentecostés y los tabernáculos, en ese orden. Por tanto, de acuerdo con la ley, todo varón israelita debía ir a Jerusalén 3 veces al año. Por ser judío, Jesús debía asistir a la fiesta, y allí empieza la primera etapa de su jornada final: ir a Jerusalén. Al llegar allí, la etapa siguiente sería enfrentar el sufrimiento. Él sufrió muchas cosas por parte de los ancianos del pueblo y de la religión judía. Señor Jesús, después de vencer la segunda etapa, vendría la tercera: ser muerto. Finalmente, vendría la cuarta etapa: resucitar al tercer día. ¡Aleluya! El Señor Jesús no se saltó ninguna de las etapas, sino que las enfrentó todas conforme a lo planeado por el Padre. De igual manera, en nuestra experiencia tenemos que pasar por varias etapas y no podemos eludir ninguna de ellas. Muchos de nosotros queremos tener experiencia de la resurrección sin pasar por la experiencia de la muerte. Pero como no es posible, quien quiera pasar por la resurrección tiene que morir primero. Si dilatamos el proceso de la muerte, dilataremos también el proceso de la resurrección. Por tanto, si el Señor Jesús le muestra que su hombre natural, su ego, la vida del alma independiente de Dios, necesita morir, debe morir. Así experimentará lo más pronto la resurrección. Señor Jesús, el Señor Jesús es nuestro modelo. Él no dilató su ida a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba conforme a lo que leemos.
cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas capítulo 9, verso 51. Esto es algo tremendo. Jesús no fue a Jerusalén por un motivo irresponsable, sino para sufrir hasta morir. ¿Eso era fácil? ¿Usted cree que eso era fácil? Ciertamente, claro que no. Sin embargo, el enfoque del Señor era el cumplimiento de la misión que Dios le confió. Él tenía una certeza absoluta en cuanto a la decisión de ir a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba en aquella ciudad, sufrimiento y también su muerte. A pesar de eso, para concluir el plan de Dios, enfrentó el sufrimiento y la muerte de la cruz. Él pudo desistir o dilatar, pero no lo hizo. ¿Se ha preguntado por qué? Porque era necesario ir a Jerusalén y cumplir la voluntad del Padre, Señor Jesús. Como hombre, el Señor Jesús tenía su propia voluntad, pero la sujetó a la voluntad de Dios, sin cuestionar. Por eso el texto bíblico afirma que no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 53. ¿Qué fuerza de carácter tenía el Señor Jesús? Querido, amado auditor, el Señor Jesús pasó todo este proceso porque deseaba tener una iglesia edificada, y para que eso ocurra, la única opción era enfrentar todo lo que el Padre le había preparado. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta palabra. Que todos podamos tener un sentimiento profundo por lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Que podamos orar y cumplir y ser parte de la edificación de la iglesia. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿por qué el Señor Jesús manifestó una firme determinación de ir a Jerusalén? Que todos tengan un comienzo de semana lleno de amor, lleno de paz y de grandes bendiciones. Amén.